Bendito y alabado sea el nombre del Señor, el cual nos permite una vez más el poder grabar un estudio con el propósito de bendecir a todos aquellos el cual Dios motive a escuchar este nuevo estudio basado en la palabra del Señor, que el cual he titulado Liberación Gloriosa de Dios, el cual está basado en el Salmo 18. Este salmo es uno de los más personales de David. En él se expresa la experiencia que tuvo al ser perseguido por Saúl por varios años. Y el motivo fue la envidia y celo que se generó en Saúl contra David por el hecho de que Dios le había dado la victoria cuando se enfrentó al gigante Goliat. Cuando David regresó de la victoria, todo el pueblo proclamaba: Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. Aparte de esto, Dios había desechado a Saúl como rey de Israel. Es precisamente desde ese momento cuando Saúl comenzó a perseguirle. Pero según la narración se nos dice que Saúl terminó siendo derrotado por sus enemigos, los filisteos. También sus hijos fueron muertos y por último fueron decapitados por sus enemigos. Pero antes de esto, Saúl se suicida echándose sobre su misma espada. Vamos a darle lectura a los primeros 3 versículos del capítulo 18, y que nos dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ciertamente que la abundancia del corazón habla la boca. David era muy expresivo en lo que sentía y creía. Una de las características de David en relación con sus escritos era que en la mayoría de los casos, en cuanto a sus salmos, oraciones y acciones de gracias, era que siempre comenzaba con un acto de adoración y alabanza, porque reconocía a Dios como la causa de todas las cosas y el dador de todas las bendiciones y beneficios de la cual era participante de una forma constante. Ahora veremos el por qué se expresaba de esta manera hacia su Dios y Señor. Veamos cómo percibía David a Dios. Y era en base a esto que David tuvo la expresión: Te amo, oh Jehová. ¿Por qué lo amaba? Porque Dios era su fortaleza, su roca, su castillo, su libertador, su escudo, su fuerza y su refugio. Aparte de ello, pudo expresar que Dios era digno de invocarlo y tener la seguridad de que sería salvo de sus enemigos. Analicemos cada uno de los términos con que David definió a Dios. Empezaremos con fortaleza, fuerza y vigor. En la doctrina cristiana, virtud cardinal que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. Defensa natural que tiene un lugar opuesto por su misma situación. Recinto fortificado como un castillo y una ciudadela, etc.
En el tiempo de David las construcciones eran propiamente una fortaleza por causa de las guerras y de los enemigos que los asediaban. Por lo tanto, dichas construcciones tenían que ser verdaderas fortalezas. Es en este sentido que David concibió al Señor como su fortaleza. Mi roca, piedra o vena de ella muy dura y sólida, peñasco que se levanta en tierra o en el mar, cosa muy dura, firme y constante. En geología, sustancia mineral que por su extensión forma parte importante de la masa terrestre. Nosotros por naturaleza somos frágiles, débiles, limitados, susceptibles. Por lo tanto, necesitamos un apoyo firme para sentirnos seguros, algo superior a nosotros mismos que nos dé estabilidad y firmeza. Esto no solo lo podemos recibir de Dios. Veamos la definición de roca. Ella es dura, sólida, firme y constante. En la vida del creyente se experimentan cosas muy fuertes. Es por eso que necesitamos algo más fuerte que nosotros. Por eso es que Cristo es llamado la roca inconmovible de los siglos. David pudo experimentar esta realidad en su vida de una forma maravillosa. También nosotros podemos decir confiadamente, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi castillo, lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones. Estructura de madera en forma de torre, antiguamente usada en la guerra, montada sobre animales. ¡Qué hermosa definición! Las palabras hablan por sí mismas. David estaba plenamente convencido de la realidad de Dios y por lo tanto utilizó estas comparaciones que nos dan a entender las capacidades o virtudes que recibimos de parte de Dios cuando confiamos en Él. Estos castillos estaban rodeados de murallas para protegerlos de los ataques de sus enemigos. También se le llama lugar fuerte, fuerte por el hecho de que su estructura y grosor de sus paredes las convertían en fortalezas inexpugnables. De igual manera, el creyente va a estar protegido de todos los embates de los enemigos espirituales. No va a temer en el día malo, porque sabe en quién ha confiado. Una de las expresiones que Dios da a sus escogidos es: no temáis. Mi libertador. Acto de poner en libertad o soltar a quien está atado, preso o sujeto físicamente. Librar a alguien de una atadura moral que tiene o podría tener. David fue libertado en muchos aspectos, tanto en el sentido literal como moral y espiritual. Las angustias, las emociones, sentimientos, pensamientos y acciones negativas que pudieran haber afectado la vida de David, de todas ellas fue librado en su momento por el poder de Dios. Cuando nos asaltan todas estas cosas, si no tenemos una plena convicción, nos dejamos atar o aprisionar y dominar por ellas. Una de las expresiones que se menciona en el dicho salmo fue esta: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Mi escudo, arma defensiva que se lleva embrazada para cubrirse y resguardarse de las armas ofensivas y de otras agresiones. Chapa de acero que llevan las piezas de artillería. David experimentó un sinfín de ataques de parte de sus enemigos, de los cuales fue protegido de parte del Señor. Ataques en su mente, en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, en todo su ser. Tanto internamente como externamente, David fue protegido milagrosamente. Se menciona en la definición de escudo que es con el propósito de resguardar al hombre de las armas ofensivas y de otras agresiones. Nosotros como seres humanos somos muy volubles a ciertos ataques, pero cuando tomamos el escudo de la fe, desviamos todos aquellos dardos de fuego del maligno. Una de las áreas en donde el enemigo más nos ataca es el área de la mente. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará
bajo la sombra del Omnipotente. En un momento dado de su experiencia, David experimentó fuertes emociones por causa de la persecución de su enemigo mortal, Saúl. Y fue cuando expresó las siguientes palabras: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. En dicha situación, ¿qué hizo David? Invocó el nombre de Jehová y clamó a su Dios. Fue oído y recibió respuesta en el momento oportuno. Podemos tener la seguridad que cuando invocamos el nombre del Señor de todo nuestro corazón, seremos oídos de parte del Señor. Dios sabe cuál es nuestra capacidad para resistir las pruebas. Él no llega ni antes ni después, llega en el momento indicado, ya que el Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo. De los versículos 7 al 10 y 9, David hace una descripción muy pintoresca de cómo se manifestó el poder de Dios a favor suyo. Pone un panorama de la naturaleza el cual Dios utiliza para manifestarse. Algunos pasajes podemos decir que son muy alegóricos. En esta clase de pasajes se usan lo que se denominan antropomorfismos, que significa atribuirle a Dios cualidades humanas, como que Dios tiene ojos, corazón, oídos, boca, etc. Cuando David dice que la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él, nos da a entender que los hombres que estaban en contra de David pudieron ver la manifestación de la ira de Dios. Los montes es un simbolismo de los grandes y fuertes entre los hombres que no se pueden sostener ante la indignación de Dios. Cuando se dice que Dios inclinó los cielos, nos da a entender que Dios abrió los cielos en un sentido simbólico. Dios es un ser espiritual, para Él no hay espacio, ni tiempo, ni materia que lo detenga. Pero nosotros nos movemos en estas tres dimensiones. Pero el escritor utiliza este lenguaje para que podamos comprender en alguna medida cómo Dios se manifiesta. La oscuridad y las aguas son símbolos de los problemas, situaciones y circunstancias negativas que tratan de oponerse, no solo a nosotros, sino también a Dios. Pero para Dios no hay nada imposible, y para el que cree todo es posible. David vio cómo Dios se levanta con ira y enojo en contra de sus enemigos, y David utiliza palabras figurativas como por ejemplo, que Dios tronó en los cielos, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. En el Nuevo Testamento se menciona que Satanás envía dardos de fuego. El diablo utiliza armas espirituales de destrucción en contra del pueblo de Dios, pero Dios también tiene armas espirituales para contrarrestar la oposición de sus enemigos y de los que se oponen al pueblo de Dios. De los versículos 20 al 26, podemos contemplar cómo Dios hace justicia a favor de su siervo. Consideremos por qué Dios responde en justicia a David. Primero se dice que Dios ha premiado a David, y esto por el hecho de que David hizo lo correcto en toda esta situación que se le presentó con Saúl. Él tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl mientras éste dormía y sin embargo no lo hizo. Esto confirma las siguientes palabras de David cuando dijo: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. David fue llamado por Dios y se le denominó un varón conforme al corazón de Dios. Era de un corazón puro, sincero, honesto y humilde. Los versículos 31 al 36 dan una descripción de la gracia divina sobre su vida, capacitándole para darle la fortaleza, la agilidad, el carácter y la autoridad para poder enfrentar toda esta situación con el valor que Dios le impartió por su Santo Espíritu. En aquel tiempo los hombres se enfrentaban a sus enemigos cuerpo a cuerpo,
utilizando armas para derrotar a sus oponentes. Los versículos 37 al 42 nos dan una descripción de la rotunda victoria que Dios dio a David con las siguientes palabras: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvasen, aún a Jehová, pero no los oyó, y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Ahora nosotros, como creyentes en Cristo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad sentadas en las regiones celestes. Por lo tanto, es necesario revestirnos con toda la armadura de Dios para contrarrestar todos los ataques del maligno. La Biblia dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá. También Pablo dijo que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, para la destrucción de toda fortaleza y argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo a Cristo todo pensamiento. Quiero mencionar los versos del 31 al 36, en donde se mencionan varias cosas que David recibió de parte del Señor por su fidelidad. El pasaje nos dice así: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Él es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Veamos la lista de bendiciones que recibió David por su fidelidad a Dios. Dios lo siguió de poder. Dios hizo perfecto su camino. Dios le dio pies de ciervas. Dios lo hizo estar firme sobre sus alturas. Dios adiestró sus manos para la batalla. Pudo entesar su arco de bronce con sus brazos. Le dio Dios el escudo de la salvación. La diestra de Dios lo sustentó. Su benignidad lo engrandeció. Dios ensanchó sus pasos debajo de él. Dios lo siguió de poder. Para empezar, definición de poder: dominio, imperio, facultad y jurisdicción de la que dispone el individuo para mandar o ejecutar. Capacidad de imponer la propia voluntad sobre los otros. Dios capacitó a David de poder y autoridad para poder enfrentar a sus enemigos y sobre todas aquellas situaciones que lo rodearon. Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo: he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y nada os dañará. También dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La autoridad del creyente radica no solo en lo que cree, sino también en lo que hace. No podríamos tener autoridad espiritual o moral si no vivimos de acuerdo a lo que creemos. Dios hizo perfecto su camino. Definición de perfecto: entero, literalmente, figurativamente o moralmente. También como sustantivo: integridad, verdad, sin defecto, entero, integridad, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha. Cuando la Biblia habla de camino, se refiere a la manera en que el hombre se conduce en cuanto a su conducta y decisiones. La conducta de David fue dirigida y orquestada por la gracia y el poder de Dios. Supo reaccionar adecuadamente en todo aquello que lo rodeó porque se apoyó en su Dios. David era consciente de que era un ser humano necesitado en todo el sentido de la palabra, por lo que Dios enderezó todo aquello que era necesario en la vida de David. Dios utilizó todo lo necesario para moldear la vida espiritual y moral en su siervo, sea esto bueno o malo en apariencia, ya que sabemos que todas las cosas ayudan para bien del creyente.
Dios le dio pies como de ciervas. Estas ciervas monteses tenían una peculiaridad, y es que ellas tenían una habilidad increíble para caminar y aún correr por parajes tan escarpados que uno pensaría que dicho animal terminaría despeñado y hecho pedazos. Pero sin embargo, Dios las dotó de unas pezuñas especiales con almohadas para que se adapten a los terrenos más escabrosos que existen. Esta comparación es tremenda porque nos da a entender que no importa dónde estemos pisando, Dios nos ha dado la capacidad y la habilidad, en un sentido espiritual, de poder caminar con firmeza en medio de terrenos peligrosos sin sufrir daño alguno. La naturaleza es un libro abierto para todo aquel que desea aprender. Dios lo hizo estar firme sobre las alturas. Las alturas es una de las cosas que causan vértigo a muchas personas, pero también hay quienes no le temen a las alturas. Cuando mencionamos la habilidad de las ciervas monteses, estas no solo corren con ligereza entre las peñas, sino también que ellas no le temen a nada o en nada a las alturas de los montes por instinto. Caminan con tal seguridad y firmeza, no importándoles la profundidad de los acantilados que son comunes en su medio ambiente. En el sentido espiritual, los hijos de Dios pueden caminar con seguridad, no importando la profundidad o la altura de las situaciones o circunstancias de la vida, ya que el Señor nos guardará sin caída. Dios adiestra nuestras manos para la batalla. En la antigüedad, las armas más comunes eran la espada y el arco. El soldado tenía que ser diestro en el uso de dichas armas, porque de ello dependía su vida y la victoria en contra de sus enemigos. Mencionamos anteriormente que ahora nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales de maldad. En este sentido, necesitaríamos de la capacidad divina para poder contrarrestar los embates de nuestros enemigos, como lo son Satanás, los demonios, los principados y potestades, aparte de todas aquellas áreas de nuestro ser, principalmente la carne, que es el peor enemigo nuestro. Las emociones, sentimientos y pensamientos contrarios necesitarán ser sometidas bajo el control y dominio por el poder del Espíritu Santo de Dios. Conclusión: es maravilloso ver cómo Dios trabaja por el que confía en Él. Dios está comprometido con aquellos que forman parte de su pueblo, asistiéndolos en medio de sus tribulaciones y haciéndoles justicia a sus escogidos, manifestando su poder y gloria. En todo este proceso lo vamos conociendo en cuanto a cada uno de sus atributos. Me refiero a Dios, y es en base a ello que vamos confiando de una forma plena y total. Y esta es la causa por la cual lo adoramos y le alabamos con alegría, con un temor reverente, en fe y obediencia. Así vamos siendo perfeccionados para posteriormente servirle con fidelidad, con amor y abnegación para la gloria de Dios y bendición de su pueblo. Bueno, espero en el Señor de que este estudio, aunque breve, haya sido de bendición a muchas personas que están pasando por pruebas, por luchas, por tentaciones, por circunstancias negativas, pero sé que si abren su mente y su corazón, Dios les bendecirá a través de su palabra, trayendo iluminación por medio de su Santo Espíritu, y que podamos cada día ser más conscientes de la realidad de ese Dios en el cual creemos e invocamos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Celestial. Amén.